Hola, buen día. Entonces, voy a explicar cómo se diligencia la planilla para información de RITs. ¿Listo? Entonces, acá en número NID vamos a diligenciar el NID de la IPS o del prestador independiente. Entonces, si es prestador independiente, pues el tipo de la identificación, ¿sí? El número de identificación. Si es NID, pues recordemos que es, digamos que empieza con 900, bueno, el número sin dígito de verificación, sin guión, dígito de verificación, no, sino solamente el NID. ¿Listo? Número de factura. Si es para profesional independiente, número de factura no se diligencia. Si es para IPS, las IPS si tienen que diligenciar acá, pues el número de factura de cada servicio prestado. Entonces, FED, unos 3. En caso tal de que inicien así, ¿no? Si inician de otra forma, pues como inicie la facturación. El nombre del XML que se descarga de la factura. Tipo de nota. Tipo de nota, entonces, este tipo de nota se diligencia para los prestadores independientes, RIP sin factura, y aquí dejamos como no presento factura. ¿Listo? No presento factura porque soy prestador independiente. Si soy IPS, entonces tengo que diligenciar acá tipo de nota. Tipo de nota de ajuste para los RIPs, es decir, que si se envió alguna información y pues la factura se tuvo que modificar, pues entonces se hace tipo de nota, un ajuste para poder reportar los RIPs. O tipo de nota crédito o tipo de nota débito. ¿Listo? Eso ya es dependiendo del tipo de nota. Si no hay una nota para reportar, o sea, si no hay nada para reportar, en la nota pues se deja totalmente en blanco, ¿listo? Esto y esto pues no se diligencia. Si hay una nota para reportar para las IPS, entonces en nota crédito y el número de nota crédito, ¿listo? Seguimos con la pestaña de usuarios. En la pestaña de usuarios no solicitan tipo de identificación, entonces tipo de identificación del paciente que vamos a reportar. ¿Listo? Número de identificación, pues obviamente el número de identificación del paciente. Tipo de paciente. Si es un paciente contributivo cotizante, beneficiario, subsidiado, bueno, ya eso es dependiendo del tipo de paciente que yo atienda. Si no atiendo ningún tipo de estas personas o este tipo de pacientes, el código sería código 12 de código particular. Listo. Fecha de nacimiento, pues, de la persona, del paciente que estamos atendiendo, en formato año, mes y día. Entonces, año, vamos a decir que 1998-01. ¿Listo? Año, mes y día, formato de año, mes y día del paciente. Sexo, pues masculino, femenino o indeterminado. Si no tenemos ese dato del paciente, podemos digitar indeterminado. Pero si lo tenemos, pues digitamos el dato correcto. ¿Listo? País de residencia. Este hace referencia al país donde vive el paciente. ¿Listo? Para que pues no tengan que buscar el código para Colombia son 170. ¿Listo? Entonces buscamos código 170 que es Colombia. Listo, Colombia 170. Municipio de residencia, pues donde se ubique el paciente o donde se ubique la IPS. ¿Listo? Entonces, si el paciente es de Medellín, pues en Medellín. Si es de alguna vereda, pues de la vereda o del municipio en donde se encuentre. ¿Listo? Acá tenemos todas las listas actualizadas al 2026. ¿Listo? Zona territorial de residencia del paciente. Entonces, si el paciente es rural o urbano. Entonces, ya eso depende de dónde se ubique el paciente. Si es rural, pues código 1, si es urbano, 2. Incapacidad. La incapacidad aplica en caso de que tengamos algún convenio con EPS y nosotros demos la incapacidad y ellos la tengan que erradicar. Si no aplica eso, pues no, incapacidad, no. Y país de origen, pues de dónde es el paciente, ¿sí? Del lugar en donde se encuentre. ¿Listo? Normalmente si son de Colombia, código 170, Colombia. El consecutivo empieza en uno y va ascendiendo en total de los pacientes. Es decir, si atendí solamente 12 pacientes, pues el código consecutivo va a ser 12. Y pues si atendí más, pues va
avanzando, ¿sí? Inicia en uno y avanza hasta la totalidad de los pacientes que se atendieron en el mes. Continuamos con la pestaña de consultas. En la pestaña de consultas, entonces tengo que digitar documento del usuario. Entonces el documento del usuario al que le voy a reportar. Listo. Código de habilitación de RAIDs. Entonces, el código pues siempre es 100. Bueno, el código de habilitación sin el dígito de verificación, solamente los 10 primeros dígitos. ¿Listo? También nos solicita la fecha y la hora de la atención. Entonces, en el mismo formato, año, mes y día y horas y minutos. Entonces, digamos que atendimos al paciente el 12 de diciembre, el 14 de diciembre a las 8 de la mañana. Entonces, el formato se nos va a quedar así en automático. Podemos ver acá que se cambia pues la fórmula, no hay ningún problema. Nosotros acá directamente en Audit América cambiamos la formulación para que quede correcto. Lo importante es que venga la fecha y la hora en donde se atendió el paciente. Número de autorización, si hay una autorización, si ustedes tienen un convenio con la EPS o con una ARL, con algún plan complementario, bueno, X, si tienen que tener un número de autorización para atender a ese paciente, pues sí es necesario adjuntarlo. Si no, pues no es tan relevante y lo podemos dejar en blanco. ¿Listo? Tipo de consulta, entonces la consulta que estamos haciendo en, pues que vamos a hacer o que nosotros presentamos, ¿sí? Entonces, medicina general, consulta pues de otras especialidades, digamos, podemos ampliar un poco el cuadro para que nos pueda dejar ver, entonces, el tipo de consulta que nosotros presentemos y obviamente el que se le, pues, presentó al paciente, ¿sí? El que se le dio la atención. Si es de urgencias, especialización, bueno, tipo de atención que se le prestó al paciente. La modalidad de la atención, entonces, la modalidad lo atendimos intramural, extramural, por telemedicina, por telemonitoreo, bueno, por la modalidad donde nosotros lo atendimos. Grupo de servicio, entonces, si fue una consulta externa, si fue un apoyo diagnóstico, si fue una internación quirúrgico o fue de pronto en el tema de atención, consultas de urgencia, pues obviamente sí, código 05 de consulta, atención inmediata. De lo contrario, pues consulta externa. ¿Listo? Código del servicio. Nos dice que qué servicio nosotros le prestamos al paciente. Entonces, fue un servicio de cuidados, ¿sí? De cuidado neonatal, de adultos, pediátricos, bueno. O fue una atención de un parto, de urgencias, fue un transporte asistencial, en este caso en donde nosotros seamos ambulancias, pues acá tenemos transporte asistencial básico, medicalizado, hospitalizado. Bueno, tenemos pues hospitalización, si nosotros hicimos fue una hospitalización. En caso de que ninguna de estas opciones sea, pues podemos seguir revisando. Tenemos cirugías, en caso de que tengamos cirugías. También tenemos pues neurología, si es que de pronto prestamos ese servicio, anestesia, cardiología, bueno. Listo, tenemos todos los servicios acá de diferentes atenciones. Tenemos el código de medicina general, si el servicio lo que hicimos fue no, pues una consulta de médico general, una consulta de psicología, bueno, una consulta general, pues código de medicina general. ¿Listo? Finalidad tecnológica, entonces nos solicita la finalidad tecnológica que tuvimos en esta atención de cada paciente. Entonces, fue una valoración integral, fue una detención temprana de alguna enfermedad general o laboral, una protección, un diagnóstico, tratamiento, paliación. Bueno, acá tenemos varias opciones en donde pues eso depende de cada atención que se brinde, ¿sí? La atención que se brinda al paciente porque no todos presentan pues la misma modalidad y no todos prestamos el mismo servicio. Si ninguna de estas es, pues tenemos la opción de otra. ¿Listo? Causa del motivo de la atención. Entonces nos dice, motivo de la atención. Entonces fue un accidente de trabajo en el hogar o fue algún tipo de accidente, fue algún tipo de lesión, fue algún tipo de
sospecha en caso de que presente algunos indicios de sospecha de violencia física, psicológica, sexual. Bueno, eso ya es dependiendo también, como les digo, de la atención de cada paciente. Listo, tenemos muchos, digamos, códigos que nos pueden atender, que pueden referirse de diferente al tipo de atención. Si es medicina general, si es un tipo de consulta por psicología, por odontología y demás, pues obviamente tenemos aquí eh, medicina general o enfermedad general. ¿Sí? Enfermedad general. Tipo del diagnóstico, entonces pues acá ya tenemos diagnóstico principal. Entonces, diferentes, o sea, el diagnóstico que presente pues el paciente, ¿sí? Porque eso sí es dependiendo de cada paciente, no todos tienen el mismo diagnóstico y no todos prestamos el mismo servicio. Entonces, dependiendo del diagnóstico de cada paciente, se diligencia esta columna. Si de pronto el paciente no solamente tiene un diagnóstico, sino tiene más, pues tenemos la opción de reportar más diagnósticos. Si en caso de que no, o en caso de que no nos queremos complicar, solamente debemos dejar el principal. ¿Listo? Nos dice aquí tipo de diagnóstico principal, entonces fue un diagnóstico confirmado, uno repetido, una impresión diagnóstica, ¿sí? Dependiendo pues también de la atención. Nos solicita al final de esta pestaña, nos solicita tipo de identificación del profesional quien atiende a ese paciente. Cuando son pues profesionales independientes es muy fácil porque solamente digitamos nuevamente nuestro tipo de identificación y ya. Si es una IPS, sí debemos de tener el tipo y el número de identificación del paciente. Número de cédula, no número de tarjeta profesional, no el nombre del profesional, no, solo el número de cédula del profesional que atiende a ese paciente. El valor del servicio, pues obviamente eso sí, es dependiendo de pues cuánto valga el servicio prestado para ustedes, o sea, el valor de la consulta. Entonces eso sí ya en valores, eh, el valor de cada consulta. Concepto del recaudo. ¿Listo? Acá nos dice concepto de recaudo, pero de una cuota moderadora, un pago extra que tenga que generar el usuario. Sí, o sea, si el usuario tiene que generar una cuota moderadora o un pago compartido en planes voluntarios, es decir, que adicional de tener medicina prepagada, plan complementario, una póliza, adicional de la consulta que ya tiene, que ya me paga esa EPS o esa entidad responsable de pago, el paciente tiene que generar una cuota moderadora, tiene que generar un pago extra a la IPS. En ocasiones funciona así cuando son IPS. Si no es así, o si el profesional independiente dice no, solamente con el valor de la consulta, el código es no aplica. Si de pronto adiciona a la cuota o el valor del servicio que ya me paga la entidad responsable, el paciente genera una cuota moderadora, pues entonces el código es 02 y el valor de la cuota moderadora de cada consulta. Aquí nos solicita número de factura electrónica. Entonces, es el mismo número de facturación que digitamos acá, es el mismo número de factura que digitamos acá. En caso para las IPS, para los profesionales independientes, si no facturan, no se digita ninguna información o se deja en cero. Ya es dependiendo de cómo lo quieran dejar. No es obligatorio para el profesional diligenciar esta información, a menos que sí cumpla con los estándares establecidos para facturar ante la DIAN. Si no es así, no lo tiene que diligenciar. El número consecutivo, aquí todos los pacientes son uno. Uno porque la atención es, o sea, una atención se le presentó a este paciente. Es decir, llegó un paciente con diagnóstico, bueno, con una atención de primera vez en el mes, ¿listo? Pero nuevamente se le hizo otra consulta, pero no por medicina general de primera vez, sino un seguimiento de medicina general. Entonces vamos a
un control de medicina general. Nuevamente es el mismo paciente, pero otro día, no sé, vino este paciente no el 14, sino el 20 del mes y se le hizo el control general. Entonces a este paciente el código o el consecutivo es 2, ¿listo? Es decir, porque se le hizo la primera consulta y nuevamente en el mismo mes se le hizo otra consulta. Y llega otro paciente, vuelve y diligencia la información de otro paciente, un paciente completamente diferente y la atención otro día, digamos que también fue consulta de seguimiento en el mes, toda la información similar pues a los demás, pero este sí es concepto 1. Entonces, a este paciente solamente le hice una atención en el mes y a este paciente le hice 2 atenciones en el mes. ¿Listo? Seguimos con la pestaña de procedimientos. Pestaña de procedimientos nos solicita documento del usuario, pues nuevamente el documento del usuario pues que atendimos, el código de habilitación de red es el mismo, los mismos 10 dígitos sin dígitos de verificación y igual la fecha y la hora de la atención o del procedimiento que le hicimos. Entonces digamos que a este paciente se le hizo en diciembre 23 a las 7 de la mañana un procedimiento. ¿Listo? Eh, esto nos pide un documento o como un número en donde los profesionales independientes o las IPS que tengan convenio con EPS, con alguna entidad responsable de pago, les solicita cargar todas las atenciones que se les haga a los pacientes por una plataforma de dicha entidad. Si tienen ese número de ingreso a esa plataforma, lo pueden digitar acá. Si no lo tienen, lo pueden dejar en blanco, no hay ningún problema. Y ocurre lo mismo con la autorización. Si se requiere un número de autorización para atender al paciente en la orden médica, viene un número de autorización, pues se digita. Si no, no hay ningún problema, no es obligatorio diligenciar esa información. Acá nos dice procedimiento, entonces pues nos dice que debemos digitar o escribir el procedimiento que se le haga al paciente. Entonces, toma y muestras de laboratorio. Laboratorio, guión, embarazo, bueno, las muestras de laboratorio o el tipo de procedimiento, si fue aplicar alguna inyección o fue, bueno, el procedimiento que se le haga al paciente en la consulta. ¿Listo? No hay lista desplegable, pues para que sea más cómodo para ustedes diligenciar la planilla, solamente escribiendo el procedimiento y ya nosotros acá internamente en Audit América nos encargamos de buscar el código que pertenece a ese procedimiento y adjuntarlo. ¿Listo? Vía de ingreso al servicio. Entonces, cómo ingresó el servicio? O sea, ¿cómo atendimos a este paciente? Si fue de manera espontánea, fue derivado de consulta externa, en urgencias, bueno, ¿de dónde ingresó este paciente? ¿Listo? Normalmente es derivado de consulta externa, ¿sí? Porque pues, se requiere una atención posterior para el procedimiento. En caso de no ser así, si solo no, yo atiendo a los pacientes y les hago limpieza, pero porque ellos llegan por una limpieza, pues entonces ya sí, de manera espontánea, demanda espontánea. Luego seguimos con modalidad grupo de servicio. Entonces, intramural, extramural, obviamente sí o sí todos los procedimientos tienen que ser intramural. No hay la posibilidad, a menos que haya algunos servicios que se puedan hacer por telemedicina o en alguna unidad móvil o domiciliaria o de pronto en alguna jornada de salud, pero sí o sí tienen que ser intramural o extramural. Grupos de servicio, pues
fue consulta externa, fue un apoyo diagnóstico, una atención inmediata. Bueno, eso ya es dependiendo de cómo sea el servicio prestado. Código del servicio. Nuevamente nos pregunta si fue cuidado, fue algún tipo de cuidado, fue algún tipo de urgencia, fue algún tipo de hospitalización. Bueno, ya dependiendo. Si no es ninguna de estas atenciones que nos solicitaba en la anterior pestaña, pues ya sabemos que acá tenemos medicina general, medicina interna, medicina familiar. Entonces, pues, normalmente es medicina general. Finalidad tecnológica. Igual, la misma pregunta que nos dice, valoración, algún tipo de detención temprana de alguna enfermedad, protección, tratamiento, bueno, en fin, tenemos todas estas opciones, ¿sí? En caso de que sea, aplique para alguna de estas, correcto. Si no, opción 44, que es la otra. Tipo de identificación del profesional, igual, del profesional que hace el procedimiento o que atiende el procedimiento, ¿listo? Ahí hay de ese paciente. Entonces, si es profesional independiente, pues simplemente nuestra número de cédula y ya. Si es una IPS, igual, tipo de identificación y el número de la cédula del profesional. Nuevamente les repito, no es más fácil que puedan digitarle el número de cédula, no el nombre, porque se nos complica para nosotros saber qué dígito pues ponemos, porque con el nombre no nos lo va a aceptar. Y nuevamente nos solicita un diagnóstico principal. Anteriormente, en la antigua resolución, no, para los procedimientos, si no eran quirúrgicos, no nos solicitaba el diagnóstico. En esta ocasión y con esta resolución, sí o sí nos solicita el diagnóstico de ese procedimiento. Entonces acá tenemos todos los diagnósticos eh, de la lista del 2026. También nos dice, pues, obviamente, cómo vamos a saber si vino un paciente solamente a hacer limpieza, qué diagnóstico pues va a tener, pues, por qué se hizo esa limpieza. O vino un paciente a hacerse una muestra de laboratorios, porque se está haciendo la muestra de laboratorios, ¿sí? O sea, el diagnóstico por el cual se esté haciendo ese tipo de procedimiento. Igual nos dice que podemos adjuntar 2 diagnósticos más, pero pues no son obligatorios. También nos solicita el valor de servicio, igual que el anterior, el valor de la consulta o el valor de la muestra o el valor del servicio atendido o que paga el paciente o que nos paga la entidad responsable de pago, en este caso para las IPS. Concepto de recaudo, igual que el anterior. Si son, normalmente esto son para las IPS. Si yo como IPS tengo un convenio con, no sé, Sura, y Sura me paga a mí la consulta de cada paciente en 30.000 pesos. Pero adicional de eso, el paciente tiene que generar un copago o un pago extra, pues aquí una cuota moderadora y el valor del servicio de la cuota moderadora. Importante resaltar que como para este valor de cuota moderadora en procedimientos e igual que en consultas, tiene que estar registrado en el XML de la factura electrónica. Importante resaltar esto. Si esto no está inscrito en la factura, no está relacionado en la factura como otros gastos o pagos adicionales, nos va a generar un error y automáticamente el ministerio va a rechazar esos RITs. Entonces, importante conocer que sí o sí estos pagos adicionales deben de estar relacionados en la factura si nos aplica. ¿Listo? Si no, pues no tenemos que diligenciarlo y tampoco lo tenemos que tener en el XML, pero sí, es obligatorio tener. ¿Listo? Luego tenemos la pestaña de medicamentos. Entonces, igual, tipo de documento del paciente, código de habilitación en REPS, los 10 dígitos, bueno, los 10 dígitos. Igual, número de autorización y número de la plataforma del ministerio, de la EPS, no son obligatorios digitarlos. Si los tenemos,
los ponemos, si no, no hay ningún problema. Nos dice fecha y hora de la dispensión de administrar el medicamento. O sea, nosotros si administramos medicamentos, entonces tenemos que digitar o dejar información en esta pestaña. Si no es así, pues no dejamos nada porque obviamente pues no es requerido, es información que no se necesita si no uno se aplica. Entonces, digitamos el año, el día y pues la hora en donde hicimos la administración del medicamento. Igual nos solicita un diagnóstico principal y un diagnóstico pues secundario. No es obligatorio el secundario, pero el principal sí es obligatorio. Entonces, nos dice tipo de medicamento. ¿Qué medicamento estamos administrando? Entonces, un medicamento con uso en registro sanitario, medicamento como uso vital no disponible, preparación, bueno, acá tenemos 5 tipos de medicamentos que nosotros administremos. Código tecnológico en salud. Entonces nos dice que es el código del medicamento, un código IUM, ¿sí? O sea, o para medicamentos que no cuenten con este código único del medicamento, nos acepta el código CUM, que es el registrado ante el INVIMA. ¿Listo? Entonces, para los medicamentos, ahí tenemos una nota que es para los medicamentos que no cuenten con registro único, se debe pues registrar el código CUM. ¿Listo? Nombre tecnológico, entonces registrar para el caso de preparación magistral. Inscripción principal textual activo del medicamento en nombre genérico. ¿Sí? Entonces aquí nos dice denominación común internacional para los otros medicamentos informal número genérico, es decir, el nombre genérico o el nombre del medicamento que estemos aplicando. Concentración, entonces la descripción de la concentración del medicamento indicando la cantidad del principio activo. Entonces, ¿cuál es la concentración del medicamento que estamos aplicando o que estamos administrando? ¿Listo? La unidad de medida, entonces acá tenemos la unidad de medida de cómo viene ese medicamento y cómo nosotros lo aplicamos. ¿Listo? Tenemos todos los códigos habilitados del ministerio actualizados al 2026. Entonces aquí es dependiendo de cada medicamento. No todos los medicamentos vienen igual. Esto cómo lo podemos revisar directamente en el INVIMA o en el empaque del medicamento viene esa información. ¿Listo? Forma farmacéutica, entonces viene en crema, en loción, en spray, en tabletas, bueno, la forma en cómo venga el medicamento. ¿Listo? Unidad de dispensación, entonces ampolla, caja, cápsula, ¿sí? ¿Cómo lo dispensamos nosotros? ¿Listo? Ese es básicamente el código de cómo se dispensa. Cantidad del medicamento. Entonces nos dice cantidad de unidades mínimas del medicamento dispensadas o administradas. Entonces, ¿cuántos medicamentos le administré o cuántos medicamentos solicité? ¿Listo? Días de tratamiento, obviamente, pues cuántos días debe seguir ese tratamiento el paciente, si tiene que venir 5 o 6 días a la si tiene pues que ir 5 o 6 días a la EPS a aplicarse el medicamento o al consultorio del paciente, del profesional, ya eso depende del tratamiento de cada paciente. Nos solicita nuevamente tipo de identificación del profesional, número de identificación del profesional, obviamente tipo de número de cédula. Valor unitario del medicamento, si nosotros lo vendemos o si nosotros lo cobramos a la entidad responsable de pago, pues cuánto nos vale ese medicamento. ¿Listo? Valor del servicio, cuánto nos vale o cuánto cobramos nosotros por aplicar ese medicamento o administrar ese medicamento. ¿Listo? Estas dos informaciones deben de venir, o sea, son obligatorias estar en el XML, ¿sí? No se pueden saltar, porque obviamente nos va a salir error en el momento de cargar los reads. ¿Listo? Concepto de recaudo, pues obviamente lo mismo que les expliqué anteriormente. Si adicional de que el paciente paga, pues
el medicamento, paga el servicio y también paga una cuota moderadora, pues entonces cuota moderadora o un pago compartido, pólizas y demás. ¿Listo? Si estos valores los son responsables las entidades, pues entonces si el paciente genera una cuota moderadora, pues también el valor. Igual, número de factura electrónica, pues el mismo número de factura electrónica que diligenciamos aquí, que pertenece a ese paciente, pues lo digitamos acá. Y el consecutivo es exactamente igual. Y todos son uno, a menos que este paciente haya recibido más medicamentos durante el mes. Entonces, este paciente recibió uno el 20 de diciembre, luego el 22 de diciembre y nuevamente la última dosis que recibió fue el 29. ¿Listo? Entonces, tres atenciones o tres medicamentos se le brindaron, se le aplicaron a este paciente. ¿Listo? Así es como se diligencia el consecutivo en medicamentos, en procedimientos y en consultas. ¿Listo? Así se diligencia toda la planilla para RITS en caso tal de que pues de pronto ustedes tengan dudas y demás, nosotros podemos resolverlas. Igual esta planilla viene, nosotros las enviamos con un instructivo. Este instructivo nos ayuda a, pues, obviamente, a tener un poco más de claridad de los RITs. Lo que les decía, las facturas, la pestaña de transacciones debe ir solamente diligenciada por profesionales, por IPS, transporte asistencial de pacientes, entidades con objeto social diferente y profesionales independientes solamente que facturen 3.500 unidades de valor tributario en el año. Es decir, si en 2025 yo como profesional independiente facture toda esta cantidad, pues sí o sí debo presentar factura electrónica ante la DIAN. ¿Listo? Y pues obviamente acá tenemos un poco más mm, información de que nos pueda servir, un instructivo que nos pueda explicar un poco más y de pronto nos perdemos en la diligenciación de la planilla. ¿Listo? Entonces espero que estén muy bien, que tengan un excelente día.